Eh, Nos remitimos al aviso legal que vamos a dejar en el cajetín de comentarios para dejar claro que todo lo que se va a comentar en esto de directo y en esta serie de directos es en base a saber la verdad, buscar la información, no pretendemos atacar a ningún sector, ni a nadie en particular, ni nada. Estamos hablando, conversando, buscando información y con el doctor Jaume Farrerons, que tiene una tesis doctoral. Dame un segundo, a ver si no se me va el ratón y lo muestro, ahora lo voy a mostrar en pantalla. Una tesis doctoral que le costó mucho que la aprobasen y ahí está aprobada, también vamos a enlazar, sobre el fascismo. Y, por lo tanto, sabe de lo que habla. No, y luego podemos tener nuestras opiniones aparte, sobre todo yo, pero es un vídeo educativo, vamos a decirlo así. Y bueno, pues intento ser breve. No sé si tú quieres añadir algo más y vamos al lío. Dejar claro resumir el aviso legal, se debaten ideas, no se atacan personas o a grupos de ninguna clase. Si alguien interpreta estos vídeos como un llamamiento a algún tipo de acción violenta contra grupos, personas, pues es una mala interpretación. Evitamos cualquier tipo de estigmatización colectiva, se critican ideologías y luego en la tesis doctoral pues está claro que lo que fijamos es un debate que no solo es teórico, sino que se basa en una investigación que ha pasado por un tribunal de la Universidad de Barcelona. Hoy yo he traído aquí la tesis para que esta tesis, para que lo vean en Wikipedia. Esta es la versión un poco de batalla. Esto tiene 900, pero ahora os digo las páginas exactas. Esto tiene 992 páginas. Pero está hecho en tipo de letra 12, de tamaño 12. Mi director de tesis me dijo que había utilizado un tipo de letra muy pequeño. O sea, que si hubiera utilizado el tipo de letra normal que se usa en las tesis doctorales, esta tesis tendría unas 1.600 páginas. Joder. Entonces, pues, no sé si sabéis que una tesis doctoral, todo lo que pones, con que tú no puedes ser fuente de autoridad hasta que te doctores, precisamente, tú ahí no puedes poner opiniones. O sea, que cada cosa que vas poniendo tiene que haber una nota a pie de página indicando una fuente autorizada, y no cualquier fuente, no puede ser un amigo, tiene que ser una fuente autorizada. Desde el punto de vista académico. O sea, imaginaos la cantidad, aquí hay una bibliografía, la cantidad de libros que me he tenido que leer, las citas que hay de fuentes para ir avanzando cada página y que no puedan decir que aquí hay un hueco. Bien, esta tesis doctoral tiene una introducción que tiene 56 páginas, donde pues se plantea de qué va la tesis. Solo la introducción tiene 56 páginas en tipo 12. Si fuera en tipo normal, pues se iría ya solo la introducción a 100 páginas. Luego tiene una primera parte que se titula Definición provisional de los conceptos fundamentales, que va de la página 57 a la página 257 y tiene 3 capítulos. El primer capítulo se titula Objeto de la investigación. El capítulo segundo, El imaginario trágico heroico como cosmovisión, es el capítulo 2. Y el capítulo 3, El lugar sistemático de la cosmovisión en la ontología fundamental. Esa tesis doctoral pues no está sacada de mi cabeza y puesta ahí, sino que es una interpretación del mayor filósofo del siglo XX, que era militante nacionalsocialista. Yo aquí demuestro que no era solo una adhesión personal, no era solo una adhesión ideológica, sino que en el meollo de su filosofía está fundamentado eso que se llama, entre comillas, el fascismo. Bueno, esto era la primera parte con estos 3 capítulos. La segunda parte se titula El contexto de descubrimiento y tiene 2 capítulos, y aquí ya entro en definir lo que es el fenómeno fascista a nivel filosófico, y luego el contexto de justificación, que es la tercera parte, y tiene 3 capítulos más que van de la página 565 al final de la tesis. Aquí ya entro en lo que es la fundamentación en sí. O sea, no solo una descripción,
digamos, de fenómenos, sino entrando en el plano de la legitimidad. Por eso se llama el contexto de justificación. Entonces, todo esto pues son 10 años de trabajo. Tengo que decir que fui plagiado, y lo reconoció la Universidad de Barcelona. Esta investigación fue parcialmente plagiada por un catedrático, que no voy a decir el nombre, pero la Universidad de Barcelona reconoció el plagio e incluso salió en la prensa. Y bien, es una fundamentación de la ideología de ese movimiento a nivel europeo y quizá hasta cierto punto mundial, que fue el fascismo. O sea, que eso no fue algo que simplemente eran unos analfabetos, fanáticos, no, detrás había intelectuales y filósofos, yo diría más que intelectuales, porque un filósofo como Heidegger, estamos hablando de alguien que se puede equiparar a un Aristóteles. Quienes conozcan la obra de Heidegger es repito, el mayor filósofo del siglo XX, y resulta que es este filósofo el que va a fundamentar, según mi tesis, porque eso ya lo pongo yo y lo demuestro, va a fundamentar la ideología de ese conjunto. No hablo de movimientos específicos, falangismo, fascismo italiano, no hablo fascismo en sentido genérico, como Stanley Payne. Todas estas aclaraciones conceptuales las hago en la primera parte y en la introducción. Y entonces aquí tenemos la base filosófica, no solo descrita, no solo como lo haría un historiador, explicando que era así, sino legitimando eso, diciendo que eso es verdad. Porque la filosofía no es historia, la filosofía no es simplemente descripción de hechos, pensaba esto, no. Aquí se entra en la fundamentación, es una fundamentación, y se dice cuáles son las pretensiones de validez que quedan abiertas al debate. Ya sabemos lo que pasó después, ¿no? En la defensa de tesis, pues que aquello fue una merienda de negros y el tribunal no quiso debatir. Pero, bueno, eso está ya en los vídeos, lo podéis ver. Pero quede claro que todo lo que digamos aquí sobre el fascismo es un desarrollo, es una explicación, es un resumen o una aplicación a un tema concreto de lo que está planteado en esta tesis doctoral, y tiene una finalidad científica y educativa, divulgativa de esta tesis y de toda la problemática que va asociada a este movimiento político. Que quede claro. Lo repetimos de cara a YouTube. Sí, bueno, a YouTube y a todos estos fiscales del oído y ya se me entiende, ¿no? Y a todo el público en general, que no se tergiversen y... Bueno, está creo que, perfectamente explicado. Sí, yo creo que un fiscal no entraría sabiendo. A ver, la fiscalía, si me ha querido querellar, ha tenido muchos años para querellar mi blog Filosofía Crítica, que fue un poco donde se gestó esta tesis. Se gestó en un blog que llegó a tener 16.000 entradas al mes, hasta que Google me hizo trampa y me la bloqueó, ¿no? Como ahora están haciendo. Pero está ahí, han pasado muchos años, y ahí hay una serie de afirmaciones que si entráis en ese blog, pues yo cuando quiera hablar de ciertos temas me limitaré a leerlas, diciendo que estoy leyendo algo que fue publicado en 2009, o sea que si lo quisieran querellar estaría prescrito. Entonces yo me limitaré a leer algo que ya lleva publicado en la red. Por ejemplo, Causas del Holocausto 2009 es la forma que creo que debo, cuando llegue a los vídeos de mi canal donde entre en ese tema, la forma expositiva más segura para evitar el tipo de problema que tú has planteado, ¿no? Pero aquí, explicando lo que, si no entramos en cuestiones como el Holocausto y cosas muy concretas de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pues lo veo dudoso, lo veo más peligroso lo que puede hacer YouTube. Porque YouTube te sanciona por auténticas cosas. Y dices, ¿cómo es posible que sancionen por eso? No saben ni lo que están sancionando, ¿no? Sí. Entonces, mejor aclararlo desde el como principio. Ya sabemos, con efecto retroactivo, o sea, lo que hoy te dejan dentro de un año o 6 meses o 10, te dicen, uy, hemos cambiado las normas y ahora todo esto ya no vale, ¡pac! Y te hace un barrido general, como ya sabemos aquí en este canal. Pero bueno, bueno, buena aclaración. Bueno, pues entramos en la segunda parte,
de un vídeo que hay subido a YouTube de este señor, que es el filósofo, bueno, lo hemos titulado así, el filósofo de Podemos, ya lo hemos explicado, que es Carlos Fernández Liria, y que, bueno, pues vamos, nos hemos quedado más o menos en el minuto 30, más o menos, de ese vídeo, si no me equivoco, ¿verdad? 39. 39. Vale, pues dame un segundo, pues le voy a agregar al escenario. Le tengo en el 27, pero lo muevo en un momento. Dame un segundo. Me tiene que fallar ahora esto, vaya por Dios. Ahora, agrego al escenario y lo muevo. Tenía que venir el protestantismo a suprimir las festividades del calendario y aquí a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. A ver si puedo moverlo. ¿Qué vida religiosa es esa? Si el protestantismo ya prácticamente, como denunció muy bien Nietzsche, es prácticamente ya la nada de religiones excepcionales. Al 29 me has dicho 39, 39. Perdón. 39, vale, un segundo. 37, 6 para coger el contexto. Venga, vamos allá. A ver si me deja. Insistir. Te caes, te levantas, te caes, te levantas, decía. Te caes, te levantas y al final, mira, te dan un Oscar. No sé si le han dado un Oscar. Bueno. A algunos les pasará eso, pero a la mayor parte, a mis alumnos no les pasa eso. No tienen esa suerte. Si consiguen acabar todavía entrando en una lista de interinos para ser profesores de filosofía, vamos, les han hecho felices. Bueno, esto es por hablar de una sociedad en la que no solamente hay familia, ya no hay sociedad, ya no hay religión, ya no hay propiedad, porque efectivamente carecemos de propiedades, la mayor parte de la gente, ¿no? Una sociedad de emprendedores es una cosa que Polanyi, yo creo que no habría concebido, porque en la época de Polanyi lo que sí que existía todavía eran sindicatos. Es decir, una sociedad de gente absolutamente a la intemperie, sin ningún tipo de protección social, ni Polanyi mismo la conoció. Naomi Klein sí. Naomi Klein sí que habla de eso. Entonces, entro en la segunda parte y última del asunto y, vamos, yo creo que tampoco tengo por qué extenderme muchísimo más, pero sí, porque quiero decir la idea más importante. Aquí es el momento en el que nos quedamos. Cuando él mira el teléfono, y creo que antes de continuar, querría introducir un par de datos. A ver, sí, que son importantes de cara a valorar todo lo que vendrá después, ¿no? Carlos Fernández Liria es un filósofo que es discípulo de Felipe Martínez Marzoa. Felipe Martínez Marzoa fue mi profesor también en la universidad cuando yo cursé la carrera y es un heideggeriano. Ha reinterpretado toda la historia de la filosofía a partir de los planteamientos de Heidegger. Y hemos dicho que Heidegger es un filósofo que está vinculado al nacionalsocialismo, tanto a título personal como a título ideológico, porque tiene textos ideológico-político, quiere decir, tiene textos como el discurso del rectorado, que son políticos, y hay todo un tomo de escritos políticos suyos. No sé si están editados en castellano, al menos en francés sí. Y además, como he dicho, pero eso ya es mi aportación, ha fundamentado la ideología fascista genérica, es decir, fundamentado filosóficamente. Entonces, que Felipe Martínez Marzoa se haya basado toda su obra en Heidegger para reinterpretar toda la historia de la filosofía, incluido Marx. Cuidado, esto es importante de cara a Carlos Fernández Liria. Y que Carlos Fernández Liria, esto lo reconoce Carlos Fernández Liria en este libro, El orden del capital, que es como una relectura de la obra más importante de Marx, que es El Capital, y él mismo reconoce su deuda con Felipe Martínez Marzoa, que es un autor de izquierdas, pero se basa en Heidegger, cuidado. Y entonces, en la medida en que Carlos Fernández Liria es un discípulo, como yo, de Marzoa, aunque yo con reservas, porque claro, Marzoa no era de la misma línea
ideológico-política que Heidegger, su maestro, yo sí, ¿vale? Ujú. Pero en la medida en que Carlos Fernández Liria es discípulo también de Felipe Martínez Marzoa, ha podido reconstruir la lectura de Marx a partir de materiales que a través de Felipe Marzoa vienen de Heidegger. Sin embargo, a Heidegger se lo nombra bien poco. Y esto nos ayudará a comprender ciertas afirmaciones que yo haré y que cuando aparezcan los comentarios de Carlos Fernández Liria sobre el marxismo, porque él va a criticar a los marxistas, no a Marx, dirá que los marxistas, ya lo hemos visto un poco en el vídeo anterior, los marxistas no entendieron a Marx, pero ¿cómo ha podido él y Felipe Martínez Marzoa entender a Marx? Pues gracias a Heidegger. Y lo que sale de ahí ya no es lo que pueden defender los marxistas. Entonces es posible una relectura de Marx que no tiene nada que ver con lo que ha sido el marxismo histórico. Y entonces tengo que recordar, dato número 2, que el fundador político del fascismo fue Mussolini, que era un marxista. Que era un marxista. O sea, que el fascismo es como una herejía, no frente a Marx, sino frente a los marxistas. Todos estos datos se irán entendiendo, al menos en parte, espero, a lo largo de la exposición, pero tenía que decirlo ahora. Bien aclarado. Sí, pues aquí fue cuando coge el teléfono, es donde nos quedamos en el vídeo anterior, que es de obligatoria visión. Claro, si no, no van a entender nada. Y aquí quiero recordar una vez más el escrito de Karl Marx, el ensayo del año 1843, sobre la cuestión judía, que aquí hay un silencio total, no solo por parte de los marxistas, que de esto ya te lo puedes esperar, pero del propio Carlos Fernández Liria. Entonces, ahí se empiezan a explicar muchas cosas de cuál ha sido el destino del marxismo, de la izquierda, por qué surgió una cosa que se llamaba nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Pero ahora lo iremos, poco a poco lo iremos aclarando. Vamos allá. De todas, joder, es que pasa el tiempo volando. Tú dime si se empieza a hacer demasiado tarde. Aquí quería señalar un error garrafal que creo que cometió la tradición marxista hasta tiempos recientes. Incluso hay algunos marxistas por aquí y por allá que todavía lo siguen, a mi entender, cometiendo. Ante una situación así, lo peor que puedes hacer es plantear algo así como que la ciudadanía, el Estado burgués, la democracia, el orden constitucional, el parlamentarismo, la división de poderes, es decir, todo el universo de conceptos con los que se concibió el Estado moderno, era algo así como una superestructura del capitalismo. Y que, por tanto, acabar con el capitalismo sería acabar con todo eso y tener que inventar algo mejor. Este fue lo que, a mi entender, es el peor error que cometió el marxismo. Porque Marx no lo cometió, Marx no, en absoluto. Y lo hemos intentado demostrar en varios libros bastante gordos algunos, Luis Alegre y yo, en nuestros textos sobre Marx. Marx no, pero el marxismo sí. Esta idea de que todo, podríamos decir, el pensamiento de la Ilustración, pongamos desde Montesquieu, Robespierre, Rousseau, pasando luego, pues no sé, a Kant, a Hegel, y actualmente, pues no sé, a un pensador del derecho constitucional como Ferraioli. En fin, que todo esto es superestructura de una infraestructura económica que hay que superar. Hay que superar el capitalismo y entonces los marxistas estamos contra el capitalismo exactamente igual que estamos contra el Estado, exactamente igual que estamos contra la policía, exactamente igual que estamos contra el Parlamento, exactamente igual que estamos contra las instituciones. Esto, a mi entender, es el mayor error de todos. Porque además, si luego tienes que inventar algo mejor que todo eso, es decir, tienes que inventar algo mejor que el parlamentarismo, por ejemplo. Ahí, todo tuyo.
Fijaos lo que está diciendo. Está diciendo que los marxistas interpretaron a Marx en los siguientes términos. Hemos de eliminar el capitalismo, pero todo lo que es la tradición occidental, la cultura, la democracia, todo lo que no procede del capitalismo, procede de Grecia y Roma, ¿no? La tradición grecorromana. Todo eso es una superestructura del capitalismo y cuando derribamos el capitalismo también cae eso. Esta era la interpretación que hacían los marxistas y que ha llevado, por ejemplo, a fenómenos ya caricaturescos como Pol Pot, que Pol Pot pues lo derribaba todo, lo destruía todo, las ciudades, y lo único que dejaba pues eran unas comunas agrarias, porque todo lo demás estaba contaminado por lo que ellos llamaban la ideología burguesa. Pol Pot, sabéis que era un movimiento comunista, ¿no? Y reivindicaba a Marx, pero claro, esto es una barbaridad. Ya he explicado en el vídeo anterior, al menos lo he anotado, que Europa, desde que el Imperio Romano introduce el cristianismo como religión oficial de Estado, y entonces el cristianismo pasa a ser una forma de cultura que no es de procedencia europea, que es de procedencia judía. Todo el cristianismo empieza, sus playas de desembarco en Europa son las sinagogas de la diáspora, porque los judíos se rebelaron varias veces contra el Imperio Romano y esto hizo pues que se dispersaran, porque evidentemente el Imperio Romano pues sofocó esas rebeliones y también por otros motivos, no fueron solo las rebeliones, y tenían sinagogas por todo el Mediterráneo. Y esas sinagogas fueron el punto de partida de la expansión del cristianismo por el Mediterráneo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Después viene la Edad Media, evidentemente, y entendemos que cuando se produce ese fenómeno llamado renacimiento, es cuando se recupera en parte la cultura clásica grecorromana, porque en eso consiste la palabra renacimiento. ¿Qué es lo que renace? Renace la cultura clásica grecorromana, pero renace en un contexto que ya es cristiano. Entonces el occidente moderno tiene dos bases, dos raíces, que son la grecorromana y la judeocristiana. De la judeocristiana viene el cristianismo. El capitalismo. O sea, el capitalismo no es un desarrollo de la fuente grecorromana, sino un desarrollo de la fuente judeocristiana. ¿Qué ocurre? Son incompatibles entre sí, pero si tú interpretas toda la tradición occidental como una superestructura del cristianismo, del capitalismo, lo que haces es hundir, machacar la herencia grecorromana. En el mismo momento en que intentas erradicar el capitalismo, estás erradicando una tradición cultural que es la que ha dado gloria a Europa, la ciencia, la filosofía, la democracia. El capitalismo es una plaga y lo está demostrando, y entonces te cargas, al mismo tiempo cuando haces la revolución anticapitalista, te cargas toda la cultura occidental. Y esto es lo que está criticando. Esto es lo que está criticando, que eso no se puede hacer, que eso fue una interpretación que no está en Marx, pero que es la que hicieron los marxistas. Pero ahora yo añado algo que Carlos Fernández Liria no dice, y es que esa misma crítica que está haciendo los marxistas, ¿quién se la hizo antes? Los fascistas. Dijeron que vale, erradicar el capitalismo sí, pero tenemos que erradicar también la cultura occidental. No. Y ese es el momento de la herejía. Esta parte él no la va a explicar. ¿Y por qué no la va a explicar? Por razones obvias. Porque cruza la línea roja. Pues eso es mi tesis. Bueno, un aspecto de mi tesis, pero uno de los aspectos centrales. Ya podemos continuar. Por ejemplo, bueno, pues te inventas la democracia participativa. Pero claro, la democracia participativa es que tú coges al pueblo, lo pones a discutir en las calles, que a lo mejor es muy necesario, naturalmente. Pero por ahí no circula el poder. Y luego, por otra parte, bueno, con el pueblo discutiendo en las calles se pueden decidir cosas buenas y cosas malas. Yo soy más bien partidario de la idea socrático-platónica de que la democracia sí que conviene que esté bajo el imperio de la ley.
y que la democracia pueda decidir cualquier cosa siempre y cuando sea con arreglo a la ley. Y claro que la democracia puede reformar las leyes, porque una ley solamente es una ley si puede ser reformada. Si una ley no puede ser reformada legalmente, ya no es una ley. Esto es el presupuesto socrático fundamental. Esto ya lo enuncia Platón en las leyes. Si una ley no puede ser reformada legalmente, ya no es una ley, sencillamente. Esto es el abecedario del derecho constitucional. Entonces... Sí. Uh-huh. Bueno, ahora aquí es un momento en el que, claro, Carlos Fernández Liria no va a establecer una distinción que, a mi entender, es fundamental entre democracia y liberalismo. Va a hablar de democracia como si el liberalismo actual, lo que hoy se llama democracia liberal, fuera equiparable a la democracia griega, que tenía una base cultural diferente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay como una confusión en su exposición, a mi entender, y esto hará que llegue a defender el tipo de parlamentarismo que, a mi juicio, no puede ser defendido. Y que el propio, es que si no me va a decir, oye, el fascismo criticaba la democracia. Sí, claro, el fascismo criticaba la democracia liberal. Aquí sí que hay un desfase entre la crítica que hizo el fascismo y la crítica que está haciendo él, ¿no? Porque el fascismo distinguía entre liberalismo y democracia, no distinguía en los términos, ya daba por hecho que la democracia era la democracia liberal, pero si rascamos más en lo que son los movimientos fascistas, encontramos el concepto de democracia, que es poder del pueblo, no las minorías, toda esta cuestión que ha promovido el liberalismo, preocupado sobre todo por la minoría de los ricos. Lo que significa democracia es poder del pueblo. Entonces el fascismo ha sido muy plebiscitario y aquí encontraremos, ahora nos toparemos con una mentira flagrante de Carlos Fernández Liria, que yo no entiendo, no voy a decir cuál es, ya lo veréis vosotros, no entiendo cómo Carlos Fernández Liria puede, porque esto ya sí que es fake news total. Pero quería dejar claro que en el planteamiento que he hecho yo hay que establecer una distinción entre lo que sería el parlamentarismo burgués, que son títeres del capitalismo, es una dictadura de los ricos, por decirlo así, y el modelo democrático de Atenas, ¿no? El modelo democrático griego. Y también darle la razón en una cosa. Pericles dice, hay que defender la ley más que las murallas de la ciudad. Pero no hay que interpretar esto en el sentido liberal, sino en un sentido que ya iremos aclarando cuando en posteriores vídeos pues vamos a definir lo que es la democracia como eran sus orígenes europeos, ¿no? Y no esta democracia liberal, que es una democracia prostituida completamente por el dinero. Sí, no hace falta añadir nada más con todo lo que sabemos. Seguimos. Sí. Vamos allá. Bueno, pretender que algo así como que la ley es nuestro enemigo, cuando más bien deberíamos haber planteado desde el principio las cosas al revés, como el propio Marx lo plantea en algunos textos, decir todo lo contrario, decir algo así. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el imperio de la ley, el orden constitucional, el parlamentarismo, la división de poderes son ideas magníficas, tan magníficas que creo que no puede haber ninguna mejor. Es más, incluso si son ideas bastante malas, son la menos mala, porque cualquier idea es peor. Porque claro, si tú coges a Hegel, a Kant, a Montesquieu, a Rousseau, los tiras a la basura de la superestructura burguesa y luego te dices, pues ya inventaremos algo, como dice Foucault en una entrevista, en una ocasión, bueno, ya se nos ocurrirá algo mejor. No, perdona, no se te ocurre nada mejor. No se te ocurre nada mejor. Se te ocurren los linchamientos colectivos, se te ocurre sencillamente, bueno, pues el hombre nuevo maoísta, el hombre nuevo soviético, el hombre nuevo guevarista, pero eso es una especie de atleta moral que ya no necesita de las leyes
porque es lo suficientemente bueno para no necesitar ni policía ni nada de nada. Esto hasta hace relativamente bien poco. Todavía lo escuché por ahí en un congreso que hicieron en la facultad que se llamaba ¿Qué es comunismo? Estuvimos discutiendo mucho aquí sobre comunismo y derecho en ese congreso. Y me acuerdo que en una ocasión alguien preguntó a unos que estaban hablando, pero si bajo la sociedad comunista no va a haber policía, ¿qué pasa si te violan? Y entonces ahí era algún amigo mío el que estaba en la mesa hablando. Dijo, bueno, es que en la sociedad comunista no va a haber violaciones. Ay, ¿no? ¿Y por qué? ¿Ya habrá acabado el patriarcado? ¿O ya no habrá machismo? ¿No habrá crímenes de violencia de género? Bueno, sí, puede haberlos. Y entonces, ¿a quién llamas si te violan? Si no puedes llamar a la policía. Bueno, te protegerán tus amigos, se dijo. Esto está grabado. Esto fue en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense en el año 2005, 2007, por ahí, no sé. Entonces levanté la mano yo y dije, ¿y si los que te violan son tus amigos? Porque es que suele ocurrir a veces, es muy normal, ¿no? Bueno, si te violan tus amigos, pues vaya amigos tienes, claro. Vamos a ver. La policía no es una mala idea. Yo creo que tiene que haber mucha policía todavía. Fijaos lo que está diciendo. Sí. Esto es muy fuerte. Esto es un congreso, este acto lo ha organizado la CNT. Y yo puedo decir que la CNT y los anarquistas no solo son contrarios a la policía, son contrarios a las cárceles, a todo. Y en un acto donde está acompañado por un CNTista, lo cual también honra hasta cierto punto a la CNT, ¿no? Pues está alabando la existencia de la policía, de la policía. Y esto, diría un fanático de la utopía, de estos que acaba de describir, ¿no? De ese mundo maravilloso donde... Ese mundo utópico que no... Fascismo. Sí. Usted está defendiendo a la policía, esto es fascismo. Pues en temas como este empezó el fascismo, que hay que abolir el capitalismo, pero no vamos a abolir la policía, ni la ciencia, ni la ilustración. Es el capitalismo lo que vamos a abolir. Y a partir de ahí surgió las opciones, las alternativas no comunistas, pero sí socialistas, que tendremos que algún día establecer la distinción entre comunismo y socialismo, porque es importantísimo, ya sé que se utilizan como sinónimos, pero realmente hay una diferencia abismal. Y aquí en este detalle de la policía empieza, digamos, a bifurcarse el camino de lo que será luego el comunismo marxista-leninista y todas las barbaridades que hicieron en Rusia y que el fascismo pues fue en parte una reacción frente a ellas. Hey, cuidado, que aquí acabamos con el capitalismo, pero el niño se va por el agujero de la bañera con el agua sucia. Salvemos al niño, ¿no? El fascismo. Perdona que te interrumpa, esto lo comentó en el vídeo anterior que hicimos, en la primera parte, que es comentando este mismo directo, cuando él lo dice, ¿no? Que el fascismo surge de una reacción a todo lo que estaba sucediendo. Y si no me equivoco, puso el ejemplo de es como a un perro que se encuentra acorralado y muerde, o algo así, dijo, no sé si fue la frase exacta, y no sé, o es la interpretación que yo saqué, o la sensación que a mí me dio, como diciendo, bueno, si pones este ejemplo, este símil, es como un perro que se encuentra atrapado, ¿quién es el malo? ¿El perro que muerde porque se siente atrapado o el que le está atrapando? No sé, yo lo dejo ahí, ¿no? Y bueno, es un detalle que me acabo de acordar no, es que hay que ver el vídeo anterior que comentó este señor, o sea que reconoce. Claro, reconoce que el fascismo surge, que es una reacción a todo lo que está pasando. No, para resumirlo, porque no vamos a repetir lo que ya se dijo, tanto el fascismo como el comunismo, como el socialismo, como el anarquismo, dijo Carlos Fernández Liria, no lo digo yo, estas son palabras del propio Fernández Liria, es una reacción al proyecto liberal capitalista de convertir toda la sociedad en un mercado, no en una sociedad con mercado, sino una sociedad de mercado, donde todo está mercantilizado. Entonces,
proyecto es tan delirante y tan destructivo que la reacción brutal de la sociedad para preservarse, para sobrevivir, fue el comunismo, el socialismo, pero también incluye el fascismo. O sea que el fascismo estaba en esa reacción defensiva. Y esto que lo reconozca un autor, digamos, de izquierda, eso es mucho, porque lo que te va a contar Pablo Iglesias es que el fascismo es capitalismo y que Milei es fascista, que Milei es anarcocapitalista. O sea, descaradamente. Aquí tenemos al menos una cierta honestidad, ¿no? De reconocer que el fascismo estaba en esa reacción proteccionista para salvar a la sociedad. Y yo añadí que no solo para salvarla del capitalismo, porque la reacción comunista fue tan brutal que era casi igual o peor que el capitalismo. Entonces el fascismo dijo ni capitalismo ni comunismo, intentó salvar la civilización. Esos son los orígenes del fascismo. Ya sé que no gustará que diga eso, pero eso es el marco en el que aparece. Este segundo dato ya no lo dice Carlos Fernando Tibia, lo digo yo. Buena, perfecta explicación. Seguimos. Hace falta que haya mucha más policía, hace falta meter en la cárcel a casi todos los banqueros, y esos no se dejan meter en la cárcel con cuatro tipos de esos que cachean a los camellos por las calles de Lavapiés para meter. No le quito razón en esto que acaba de decir. Seguimos. Todo esto lo podemos aplaudir, pero luego no es consecuente, porque ahora dirá más cosas, ya veréis. Es que son cosas que de verdad son auténticas delicatessen, ya lo veréis. Vamos allá. Meter en la cárcel a banqueros, o para meter en la cárcel a nuestro emérito, hace falta mucha policía. A mí no me parece una mala idea, con tal de que la policía se dedica a lo que la ley mande. Y para eso hace falta un parlamento que haga leyes. Que también me parece una buena idea, un parlamento, es una cosa muy bien montada. Por ejemplo, se dice, ya estoy harto de que cobren un sueldo los diputados. Bueno, perdona, es que la inmunidad, vamos a ver, es que no sé, se inventó que los diputados cobraran un sueldo porque si no solamente los ricos podían dedicarse a la política. Los diputados tienen que cobrar un sueldo, son cosas que se dicen, incluso en el primer Podemos se dijeron, ¿no? Bueno, hay que poner un sueldo normal, eso sí, eso quizás haya que poner un sueldo normal, pero joder, que está bien pensado, que es una buena idea. Lo que teníamos que haber dicho los marxistas es que es una magnífica idea que bajo el capitalismo no funciona y que por eso hay que ser anticapitalista, no porque vayamos a tener una idea mejor que el orden constitucional y la ciudadanía, sino porque bajo el capitalismo ni hay orden constitucional ni hay ciudadanía, porque ni siquiera hay proletarización, ahora que todos somos emprendedores, como para que haya ciudadanía. No somos ciudadanos, no somos posmodernos, ni siquiera somos modernos. ¿Qué más quisiéramos que llegar a ser modernos algún día? Somos medievales, porque estamos sometidos a unos poderes salvajes, privados, que son las grandes corporaciones económicas, que tienen infinitamente más poder que los parlamentos. Y eso lo sabe cualquier diputado o cualquiera que haya experimentado lo que es la experiencia de gobernar. Desde luego que lo decía Pablo Iglesias, y lo decía el propio Zapatero en un libro que tiene, que se llama El Dilema, que explica por qué firmó el artículo nefasto ese que firmó a escondidas con el PP, diciendo que la Constitución quedaba, podríamos decir que casi suspendida. Se está refiriendo al famoso artículo 135 de la Constitución, que fue reformado para que quedara claro que se priorizaba el pago de la deuda, la devolución de la deuda con sus correspondientes intereses, a cualquier interés moral o material del pueblo español, y eso lo hizo Zapatero. Y ahí estaba también Pedrito Sánchez, cuidado, y ahí se vio lo que es realmente la democracia liberal, que es la dictadura de la oligarquía financiera, pero encubierta con la parafernalia de que vas a votar, manda la oligarquía. Se está refiriendo cada a 4 eso. años, sí. Sí, el famoso artículo 135, lo hemos comentado muchas veces, que ahí quedó una cosa más. Seguimos. Para priorizar el pago de la deuda. Es decir, que las deudas económicas estaban por encima de la ley, podríamos decir, ¿no?
La experiencia del gobierno siempre es la experiencia de que puedes hacer muy poco. ¿Y por qué puedes hacer muy poco? Porque no tienes el poder. Porque el poder está en otro sitio. El poder está en otro sitio. El poder está en las grandes corporaciones económicas. El poder está en eso que los periódicos llaman todos los días los mercados. Si los mercados se enfadan cuando tú en el Parlamento elaboras una ley, esa ley, vamos, queda mucho más anulada que si anulara el Tribunal Constitucional. Lo que puede hacer el Tribunal Constitucional para anular una ley no es nada comparado con lo que hacen los poderes económicos para impedir que se saquen determinadas leyes. Mirad, esto lo dijo ya, pues un buen hijo de puta, en el año 1923, el filósofo del derecho más grande del siglo XX, junto con Kelsen, que era su... Bueno, Todo tuyo. un gran hijo de puta. ¿Por qué? Ha dicho que es el mayor filósofo del derecho. Antes hemos citado a Heidegger, el mayor filósofo del siglo, era nacionalsocialista. Pues el mayor filósofo del derecho también era nacionalsocialista. ¿Por qué creéis que lo llama hijo de puta? Que esto es muy fuerte, ¿no? En un debate que está participando todo un señor filósofo, lo llama hijo de puta. Le llama hijo de puta simplemente porque era nacionalsocialista. Pero es una eminencia y tiene, pues, esta crítica al parlamentarismo como prostituta de la oligarquía, que fue uno de los motivos, por no decir el motivo central, de la política del pintor austríaco, ¿no? Opositor. Me estoy refiriendo a Carl Schmitt, ministro de Hitler. Después fue ministro de Hitler. Carl Schmitt, en 1923, en una polémica con el otro teórico del derecho más importante del siglo XX, con Kelsen, sobre el parlamentarismo, precisamente, sobre el parlamentarismo. Tiene una frase demoledora que yo siempre cito en clase, es más, se la pongo siempre a mis alumnos y a mis alumnas en el examen. Le digo, reflexionar sobre esta frase de Carl Schmitt. Decía, me la sé de memoria, claro, como la pregunto en el examen, le decía, claro, con mucha sorna a Kelsen, no, si yo no tengo nada contra el parlamentarismo y las antiguas libertades liberales. No creo, de hecho, que haya en Europa nadie que tenga nada contra el parlamentarismo y las antiguas libertades liberales. Ahora bien, dice Carl Schmitt, supongo que no quedarán muchas personas en Europa que sean tan ingenuas de pensar que esas libertades liberales y ese parlamentarismo se van a mantener en caso de que algún día sirvan para algo. Aquí es una frase tremenda. Sí, todo tuyo. Bueno, aquí ya veis que introduce, aquí está la confusión de la que he hablado, entre liberalismo y democracia. Carl Schmitt, que es un filósofo del derecho, y lo ha reconocido, hay dos, que son los más importantes, él y Kelsen, que sería un liberal, está cuestionando el liberalismo. ¿Por qué? Porque él ve que el liberalismo es una fantasía, no está cuestionando la democracia. En cambio, Carlos Fernández Liria está mezclando, dando a entender que en todo eso que hemos de salvar y que el marxismo no respetó, habría que incluir las libertades liberales. Y aquí es donde yo veo su confusión, será intencionada o no, entre liberalismo y democracia. No se trata de salvar las libertades liberales en el sentido en que sabemos que es una protección de lo que ellos llaman las minorías, pero la minoría a la que protegen es la de los ricos. Y esas son las libertades liberales, son las libertades de los ricos. ¡Viva la libertad, carajo! Es la libertad de la oligarquía. Su libertad es nuestra opresión. Y entonces eso es incompatible con democracia, que significa, que viene de kratos, poder, y demos, pueblo. Significa poder del pueblo, no libertades liberales. La verdadera democracia es la que crearon. No me pueden decir que les van a enmendar la plana a los creadores de la democracia. Entonces, el liberalismo es otra cosa. Es otra cosa. Y esa otra cosa es la que critica Carl Schmitt. Ahí Carl Schmitt es consecuente. El que no es consecuente,
al mezclarlo todo aquí, es el señor Carlos Fernández Liria, que parece que sigue siendo, hasta cierto punto, pues, bueno, es igual. Sigamos. Sigamos. Como algún día sirva para algo el parlamentarismo, es decir, bueno, añade la frase termina diciendo, es decir, como algún día osen tocar en los intereses de los dueños del poder real, que son los grandes monopolios del acero alemán. Como se enfrenten a los monopolios, a los trusts, a las grandes corporaciones económicas, se acabó el parlamentarismo. Esto lo dice en 1923 y en 1933 está el Parlamento ardiendo. Hitler prohíbe el Partido Comunista porque podía ganar la socialdemocracia alemana, suprime prohíbe el Partido Comunista, coarta electoralmente enteramente a la socialdemocracia y convoca elecciones y las gana. Que esas son las que ganó Hitler, las que dice Sánchez Dragó, alguna vez se lo he oído decir en la televisión, también Hitler ganó las elecciones. Hitler no ganó nunca las elecciones, imbécil. No ganó nunca las elecciones. Bueno, está el fake news, tienes un enlace de la Wikipedia, pero si alguien duda de la Wikipedia, que debe ser muy nazi, pero yo tengo aquí fuentes más que sobradas, ni siquiera lo voy a verificar, porque ahí están los resultados electorales y Hitler gana las elecciones. Si quieres, saca el enlace de Wikipedia y pone hasta el número de votos, hace que 17 millones de votos, y es el más votado y se presentan otros partidos. Estoy buscándolo. Dame un segundo. Esto es fake news. Esto ya, aquí ya, y llamando imbéciles a los que lo niegan. A ver, parece que Carlos Fernández Liria, cuando toca algo que le hace pupa, pues se pone muy agresivo, ¿no? Carl Schmitt es un hijo de puta. Sí. Los que niegan, los que dicen que Hitler llegó democráticamente al poder, pues son unos imbéciles. Bueno, aquí tenéis los resultados, los escaños obtenidos, etcétera. Al Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata, y gana Hitler, me parece, con 17 millones de votos. Me parece que el Partido Comunista saca 4, bueno, ahora no sé exactamente, pero está claro que gana las elecciones. Y luego el tema del Parlamento, no está nada claro que el Parlamento fuera quemado por los nazis, ¿no? Eso los historiadores no han conseguido aclararlo. Se le atribuye a Hitler, pero claro, se le atribuye como se le atribuyen 50.000, en fin, todo lo que ¿Qué necesidad tiene de decir eso que ha dicho cuando se puede comprobar fácilmente a tiro de Google, como se suele decir? O sea, ¿por qué mientes en algo tan básico? Si luego le puedes dar la explicación que tú consideres a eso que realmente pasó, que es que ganó las elecciones. Luego tú le puedes dar la explicación y hacer lo que quieras. Pero, coño, la ganó, joder, no neguemos eso. Partimos de una base... Me parece muy grave que un filósofo de la talla de Carlos Fernández Liria diga que las elecciones del 33 no las ganó Hitler porque tuvo más votos. Y que quien diga eso es un imbécil. Cuando lo puedes comprobar hasta en la Wikipedia, que ya sabemos que la Wikipedia, pero si alguien me lo cuestiona, pues iré aquí, que tengo una amplia biblioteca, y citaré a los autores que son especialistas en el tema. O sea, ganó democráticamente y lo que está haciendo Carlos Fernández Liria es un vergonzante fake news. Debería rectificar. Pero bueno. Yo añadiría... Se pone muy nervioso, muy nervioso. Sí, ya lo veo. Que yo añadiría hasta que para que la Wikipedia tenga que reconocer que Hitler ganó las elecciones, pues algo habrá por ahí, ¿no? Que hasta la Wikipedia lo tiene que reconocer, porque no somos, ya conocemos de qué va. Pero bueno, seguimos dame un segundo que al sacarlo, espero que se haya quedado en el mismo minutaje. Un momento. Ganó las elecciones después de haber prohibido el Partido Comunista, haber cerrado todas las sedes socialdemócratas, haber quemado el Parlamento
Una vez que has quemado el Parlamento, convocas elecciones, pues claro, las ganas. No te jode. Así las gana cualquiera. Como la democracia cristiana en Chile. Claro, después de 16 años de Pinochet, claro que ganas las elecciones. Pero la democracia cristiana las había perdido 16 años antes. O como en España. Sí, claro, convocas después de 40 años de franquismo, de torturas, de desapariciones, de enterrados en la cuneta, de desaparecidos. Convocas elecciones después de 40 años así y, claro, gana la democracia cristiana, claro. Así gana cualquiera. Y ahora que me explique qué es lo que estaba pasando en la Rusia bolchevique, ¿no? Porque lo que hubo en la Rusia bolchevique, lo que se llama la revolución bolchevique, no fue tal revolución. En aquel momento existía un sistema parlamentario liberal en Rusia y lo que hicieron los bolcheviques en octubre del 17 fue dar un golpe de Estado para imponer una cosa que se llama la dictadura del proletariado. Mientras que Hitler llega al poder y no da un golpe de Estado, gana unas elecciones. Entonces, claro, todo esto a esta gente pues les hace mucho daño y reaccionan pues a mi manera pues mintiendo, con insultos, pero son hechos. Ahora no vamos a valorarlos. Los hechos son los hechos. El marxismo-leninismo llega al poder con un golpe de Estado que derriba a un sistema democrático liberal, el que había en Rusia. En aquel momento dicen, no, es que no había democracia, estaban los zares, y llegaron ellos, hicieron una revolución que estaba el pueblo detrás, y entonces ellos implantaron el régimen bolchevique. No. Allí había un sistema parlamentario y lo que hacen ellos es dar un golpe de Estado y acabar con la democracia liberal en Rusia. Mientras que Hitler llega al poder democráticamente en términos del liberalismo, con votos. Esta es la realidad. Luego, lo que te he comentado, luego este señor puede hacer la valoración que considere y la explicación que considere, pero es la realidad. Vale, seguimos. El asunto es que en 1936 no había ganado la democracia cristiana. ¿Qué ganó? Pues eso que se llamaba UPyD, ¿no? UCD, UPyD vino después. Esos eran 4 gatos. Los del Centro Democrático. Es decir, el parlamentarismo bajo condiciones capitalistas no funciona por muchas razones. En primer lugar, porque no tiene el poder. Eso es lo que habría que haber repetido. Porque el poder está en otro sitio. Y para obligar a los poderes económicos a cumplir la ley, para empezar habría que mandar mucha policía ahí, habría que prohibir los paraísos fiscales, habría que legalizar y constitucionalizar todas las franjas económicas en las que se mueve el dinero. Eso es un verdadero programa anticapitalista. Pero claro, eso es todo lo contrario que... Ay, perdón, sí que se me había quedado atascado. Dime. Está utilizando los mismos argumentos que el sector político que está al otro lado de la línea roja. Es que la democracia liberal es una farsa. Es la dictadura de las minorías oligárquicas, ¿no? Y entonces... eso no se puede sostener así. ¿Qué ocurre? Pues que todos los estados que se enfrentan al capitalismo y al liberalismo, pues terminan con regímenes autoritarios, pero no porque autoritarios en términos liberales, ¿no? O sea, desde la perspectiva de un liberal, pues es un régimen autoritario. Si son auténticos regímenes como los que nosotros defendemos, tienen un apoyo popular. Y tiene una legitimación. Lo que no hacen es convocar elecciones, dejar que allí hay unos periódicos que son propiedad de la oligarquía que empiecen a marranear y termine, como siempre, la cosa mandando la oligarquía. Entonces, tienen que defenderse. ¿Y cómo se defienden? Pues la cosa termina montando pues, un Estado que, desde el punto de vista liberal, es un Estado autoritario. Pero esto es por culpa del capitalismo, no de la idea misma que se defiende, que es la idea democrática, en el sentido de poder del pueblo, de poder de la mayoría. No defensa de las minorías, toda esta historia ya es liberalismo. Ya es la excusa para que los ricos
se impongan a la mayoría porque ellos son una minoría oprimida, y los derechos humanos, todo esto, son los derechos humanos de los capitalistas, cuidado, ¿eh? Y su odio al Estado, todo esto es un discurso de defensa de quién, de esas minorías ricas que temen que el poder popular se una y les expropie, ¿no? Y esto está dicho hasta por los teóricos que fundaron la democracia, la famosa, entre comillas, porque ellos no utilizan la palabra democracia, el régimen constitucional estadounidense. Lo dicen, y puedo leer aquí, creo que ya las he leído alguna vez, que ellos montan ese sistema para evitar que el pueblo les expropie, y son la minoría rica, y ese es el sistema constitucional estadounidense. Entonces, cuando un pueblo se libera de la opresión de la oligarquía, automáticamente va a tener unas presiones que van a hacer que ese régimen tenga que derivar hacia posturas inevitablemente, desde la perspectiva liberal, autoritarias. La cuestión es si la base popular apoya a ese régimen nacional y social. Si lo apoya, aunque no vayan a votar, aunque no haya libertad de prensa, porque sería la libertad de los capitalistas, ese régimen, en el sentido originario griego de la palabra democracia, poder del pueblo, es un régimen democrático. Otra cosa es cuando el dictador sirve a las oligarquías. No se pueden confundir. Estos dos son conceptos completamente diferentes. Entonces, ¿qué hace la oligarquía? Intentar quitarle la base de apoyo popular, como mediante bloqueos comerciales, mediante sanciones. Y entonces, cuando la gente empieza a pasar miseria, hambre, entonces ya salen a la calle y tienen a sus instigadores para montar, que dicen que quieren democracia, que están contra un régimen que es autoritario, que vulnera los derechos humanos. Pero todo esto, ¿qué es? Está ahí la oligarquía moviendo los hilos, desestabilizando el país, generando miseria mediante bloqueos, embargos, sanciones, para hundir al régimen. Y esta es la realidad. Ahora esperemos. Es lo que está diciendo él. De alguna manera lo estoy desarrollando, pero es que él mismo lo acaba de decir. Decir algo así que, no, yo es que soy enemigo de la ley y soy enemigo del parlamentarismo y soy porque todo eso es una superestructura del capitalismo. Eso fue un error garrafal. Lo que había que haber dicho es, no somos comunistas para ser comunistas. Somos comunistas porque somos anticapitalistas. Y anticapitalismo, el anticapitalismo es una condición necesaria para que funcione lo que tiene que funcionar, que es la idea mejor que ha tenido la humanidad desde el hombre de Atapuerca, que es una democracia parlamentaria en Estado de Derecho. Eso, para que funcione eso, para que funcione el proyecto político de la modernidad, para que funcione eso que yo suelo llamar el proyecto político de la Ilustración, hace falta acabar con el capitalismo, porque el capitalismo fue desde el primer momento incompatible por completo con el proyecto de la Ilustración. La Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Eso lo he contado, yo recomiendo ese artículo, que es un artículo delicioso, cortito y definitivo, de la editora de las obras completas de Robespierre en Francia, se llama Florence Gautier, con H intercalada, ¿verdad? Gautier. Florence Gautier tiene un artículo que se llama, está en la revista Sin Permiso, y lo pones en internet y te sale, la importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. No fue una revolución burguesa. La burguesía derrotó a la Revolución Francesa, la masacró, la guillotinó. La Revolución Francesa es derrotada en el momento en que guillotinan a Robespierre, que era muy malo y también había guillotinado a mucha gente, quizás sí, pero también hay que decir que si era muy malo era sobre todo porque nos lo han presentado como muy malo. Entre otras cosas porque, claro, la historia la contaron los que le guillotinaron, que fueron... Fijaos, era muy malo porque nos lo han contado como muy malo. Nos lo han explicado así. Porque la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Pero esa misma frase no se la podría aplicar a otros. Sí, exacto. Diremos a cuáles. Sí, pasa que para lo que interesa sí y en otros no. Pero bueno, eso sí.
Y lo que acabas de decir, que ya roza lo cómico, ¿no? Que nosotros no somos comunistas para ser comunistas, somos comunistas para ser liberales. Mira, esto ya me parece que roza el esperpento. Es rizar el rizo. Son comunistas para ser comunistas, como es normal y lógico. Él pretende que no, que tenían que ser liberales. Yo digo, no es coherente. Debería decir para ser demócratas, ¿no? Como podría decir que la auténtica democracia sería el comunismo. Yo allí lo entendería un poco más. Pero reivindicar el liberalismo, yo de verdad no entiendo. Ahí creo que es el punto donde evidentemente hay una fricción con nuestros propios planteamientos muy fuerte sobre el concepto de liberalismo y eso que acaba de decir, ¿no? Sí, se da de patadas, pero bueno, seguimos. Un golpe de Estado girondino contra esos fanáticos jacobinos. Pero es que resulta que los girondinos eran los que eran partidarios de restaurar la esclavitud que Robespierre había prohibido. Era tan malo que, claro, se tomó en serio la Declaración de los Derechos Humanos del hombre y el ciudadano y dijo, no puede haber esclavos. Y mandó un montón de emisarios a las colonias a liberar a los esclavos, con un papel que era la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando llegaron a las colonias les guillotinaron a los emisarios jacobinos. Bueno, entre otras cosas porque ya habían guillotinado en París. Eso lo cuenta Carpentier en El siglo de las luces, una novela deliciosa también. Prohibió la esclavitud y además recordar con qué frase más bonita. Le dijeron, pero sin esclavos no hay colonias. Y dijo Robespierre, perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. Hombre, este es mi hombre. No sé, perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. Que le den por culo a las colonias. Vamos a renunciar aquí a un principio. Le guillotinaron. ¿Y quiénes les guillotinaron? Los traficantes de esclavos, que son los que aparecen como los buenos, los de Ciudadanos, los de UPyD. Los que gustan a mis colegas, ¿no? A Sabater y a mis amiguitos de filosofía. Porque son los moderados esos. Esos eran los traficantes de esclavos, que son los que pagaron el golpe de Estado. Bueno, en fin, esto lo cuenta Florence Gautier perfectamente. Y también cuenta una cosa muy importante, y es que, hablando de la corrosión de la sociedad bajo el capitalismo, los girondinos, otra cosa que hicieron, aparte de lo de los esclavos, fue liberalizar los precios del trigo. Claro, ¿por qué? Porque los jacobinos los habían intervenido y habían decidido que el precio del trigo se decidiera de forma parlamentaria. ¿Por qué? Porque si no la población se moría de hambre. Así es que los girondinos liberalizaron los precios del trigo. Que se me atasca. Dime. Este comentario, si ahora lo ponemos en relación con lo que está pasando en Argentina, ¿qué está haciendo Milei? Liberalizar, ¿no? Desregular, aparte que ha hecho una devaluación. Y bueno, pues vemos que la historia se repite. La historia se repite porque parece que los girondinos, que eran un poco los liberales, porque los jacobinos serían los nacionalistas, y Ramiro Ledesma, el fundador del fascismo español, tiene frases elogiosas hacia los jacobinos. Los jacobinos son nacionalistas, franceses, revolucionarios, mientras que los girondinos, como él dice, son los liberales. Pero entonces, ¿por qué me reivindicas el liberalismo? Sé consecuente. El liberalismo es lo que va con el capitalismo. No me mezcles liberalismo con democracia, porque en esa mezcla, en esa confusión, es en lo que se basa el sistema para tener engañadas a las masas, hacernos creer que vivimos en una democracia, cuando vivimos en un sistema liberal. Que es completamente, está hecho precisamente, según los teóricos norteamericanos del liberalismo, está hecho expresamente para que no haya democracia. Lo dijeron, lo confesaron, está ahí. Entonces, ¿cómo puedes tú confundir una cosa con la otra cuando los propios teóricos del liberalismo han reconocido que el liberalismo está montado, diseñado para que nunca haya democracia? Esta es la pregunta que yo le hago también a Carlos Fernández Liria, ¿no? Que os la planteéis.
Si algún día se digna, igual contesta o lo reflexiona. Bueno, de en algún momento me vídeo. sigue, de momento me sigue en Twitter. O sea que ahora Vale, yo le vamos puedo a ver. enviar un mensaje. Pero quería acabar de terminar estos dos vídeos, de terminar el comentario de su Ujú. vídeo. Entonces le escribiré y le propondré un debate. A ver si acepta. Invitado, Él invitado está. ha aceptado debates con monos, porque no tiene otra palabra, como Roberto Vaquero. Si habla de Roberto Vaquero, pues puede hablar conmigo, no también. Yo creo que sí que querrá. Si ese es el nivel que puse, vale. Seguimos. Ay, perdón, se va la cámara y todo. Ay, es que perdona, sí, a veces me atasco, es que falla aquí el USB. Seguimos. Subieron muchísimo, la población se murió de hambre y entonces, como hubo revueltas, declararon la ley marcial, es decir, militarizaron a la población. Entonces, esto es magnífico, esto es como para decírselo a Díaz Ayuso, que me perdonen aquí los que sean simpatizantes, pero de amigo a amigo, diría yo, pues habría que decirle, cuando hablas de liberalizar, con la palabra libertad todo el tiempo en la boca, ¿hablas de dar libertad al dinero o de dar libertad a las personas? Porque claro, hay una frase de Eduardo Galeano que para mí lo resume todo en una sola línea, que lo decía así Eduardo Galeano, decía, cuando me hablan de libertad me gustaría preguntar si se trata de la libertad del dinero o de la libertad de las personas, porque claro, en Latinoamérica, durante todo el siglo XX, para dar libertad al dinero, se ha metido en la cárcel a las personas. Todo han sido golpes de Estado para dar libertad al dinero. Entonces, a lo mejor es que la libertad del dinero no es compatible con la libertad de las personas. A lo mejor hace... Esto yo pienso que lo podemos suscribir. Y por cierto, para los que estén interesados, está hablando de Eduardo Galeano, que es el autor de un clásico que se titula Las venas abiertas de la América Latina, si no recuerdo mal. Y es un libro que recomiendo porque todo esto de lo que estamos hablando, incluido lo que va a pasar en Argentina, que yo creo que va a terminar también con ley marcial y todo, y se va a repetir la historia, porque en América Latina la historia se repite constantemente, pues lo tenéis en este libro, Las venas abiertas de la América Latina, de Eduardo Galeano, que creo que es el que está citando, ¿eh? Falta encarcelar al dinero para que las personas sean libres. En el siglo XX no te quepa duda. Es lo que decía Eduardo Galeano. Por lo menos en Latinoamérica anda que no lo tenemos aprendido. Para dar libertad al dinero en Chile, Pinochet hizo desaparecer a unos cuantos decenas de miles de personas, después de torturar brutalmente a otros cuantos millares. Entonces, un ciudadano tenía que haber sido, según el proyecto político de la Ilustración, ya voy terminando, tenía que haber sido libre, igual y fraterno. Lo de fraterno no tiene que ver con que todos nos queramos mucho y compartamos nuestro cepillo de dientes, sino que tiene que ver con la guillotina, más bien. Tiene que ver con el asunto de que, mira, tenemos que ser como hermanos y no como hijos de un padre, siervos de un señor, señoras de un marido. Eso le faltó decirlo a Robespierre, porque claro, Robespierre era un tío de puta madre, pero también era un machista hijo de puta, como correspondía en su época. Eso se olvidó de decirlo, pero tenía que haberlo dicho. Sí, sí, sí. Aquí vuelve a aparecer el Carlos Fernández Liria, que confunde democracia con liberalismo y es incapaz de ver que aunque hasta el primer programa del partido fascista en Italia reclamaba el voto para la mujer. O sea que hay unos principios de igualdad que eso sí que se... Pero no se da cuenta que una vez pasado cierto límite, vamos a decirlo así, el feminismo es instrumentalizado por el liberalismo y por la oligarquía para dividir y machacar a las comunidades nacionales dentro del proyecto liberal. O sea que cuando critico esto, no estoy defendiendo que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres. Estoy hablando de cómo el liberalismo
instrumentaliza todas las reivindicaciones de un grupo para enfrentar a los grupos entre sí, las envenena, ve una herida abierta y va allí y la abre y le mete ahí sal y la envenena y utiliza todo esto con sus fines. Entonces, con que el señor Carlos Fernández Lidia parece que no distingue entre democracia y liberalismo, hay momentos en que uno diría, pues si lo que estás defendiendo es precisamente ese liberalismo que se debería erradicar y que lo utiliza todo, lo utiliza absolutamente todo, incluido, pues eso, los movimientos LGTB, el feminismo, este feminismo radical, absolutamente, que las propias feministas clásicas critican, porque sí, correcto. Que ahí hay un salto, y ese salto es el que da el liberalismo para utilizar ese movimiento con unos fines que no tienen nada que ver con lo que está defendiendo Carlos Fernández Lidia, pero que parece que lo confunde. Parece que las minorías tienen que mandar, ¿no? Pero bueno, seguimos. La verdad es que está a puntito de decirlo alguna vez, pero no termina de decirlo. Sí, ser hermanos o hermanas significa no ser hijos, es decir, no tener que pedir permiso a nadie para existir. Es lo que Kant llama independencia civil. Un ciudadano tiene que ser independiente civilmente. Independiente civilmente es que yo no tengo que pedir permiso a nadie para existir, como un hijo tiene que pedir permiso a su padre, un esclavo tiene que pedir permiso a su amo, un siervo tiene que pedir permiso a su señor feudal, una señora tiene que pedir permiso a su marido. En otras épocas era así. Mi madre siempre fue la señora de Fernández. Para abrir una cuenta corriente necesitaba pedir permiso a mi padre, porque es que era así la conocían sus amigas, la señora de Fernández, y después estaba la señora de Martín, la señora de Peciña, la señora de no sé qué, era la señora de su marido, y no tenía independencia civil. Bueno, pues un ciudadano que no es independiente civilmente no es un ciudadano. Y esto lo sabe tanto la Ilustración de izquierdas como la Ilustración de derechas. La Ilustración de izquierdas porque, como Robespierre, Robespierre no era feminista, pero sí por el otro lado, ¿no? Decidieron extender la independencia civil, la condición de independientes civilmente al conjunto de la población, pero claro, eso no se consigue poniendo garabatos en un papel. Para eso hace falta hacer una revolución de la propiedad. Hace falta una reforma agraria, hace falta tocar los medios de producción sociales. Y entonces sí, entonces puedes decir, ahora que sois independientes civilmente, sois verdaderos ciudadanos libres e iguales ante la ley. Pero sin independencia civil, la libertad y la igualdad son un papel mojado. Un papel mojado. No te vale de nada ser libre e igual ante la ley si no tienes medios para hacer algo con tu libertad. Ser libre para nada, porque no puedes hacer nada, pues es sencillamente el nihilismo puro y duro. Tienes que tener medios materiales para poder disponer de tu existencia. Eso actualmente los que lo defienden fundamentalmente son, sobre todo en Barcelona, los de la revista Sin Permiso, los herederos de Manuel Sacristán, Domènech, Raventós, los que defienden una renta básica. ¿Por qué una renta básica? Porque una renta básica te daría las condiciones materiales para poder hacer uso de tu libertad. Recursos materiales suficientes para poder, por ejemplo, desconectarte de la lógica del mercado laboral. Decir, pues mira, yo prefiero vivir con muy poco dinero a meterme a trabajar 16 horas llevando mercancías de un lado a otro de la ciudad en una bicicleta. Pues ya está. Pues trabajas con tu renta básica. Bueno, te quedas con tu renta básica. Y entonces habría que ver, es lo que decía el proyecto político de la Ilustración, habría que ver qué votaría la gente. Cuando la gente fuera independiente civilmente, habría que ver qué votaría. Porque claro, ya no votarían bajo el chantaje de las corporaciones económicas que te tienen agarrado por el cuello. Porque esto es lo que dicen, lo que dice el pensamiento de la Ilustración. Para que el voto sea de verdad voto, tienes que ser independiente civilmente. Entonces los hay de dos tipos, los ilustrados, los de izquierdas, que dicen, pues entonces habrá que repartir la propiedad de tal manera que todos sean independientes civilmente, o los de derechas, que lo que dijeron, como Kant es un tío de derechas, claro,
Pero bueno, pero no es tonto y no es un mentiroso. Kant dice la verdad. Kant lo que dice es, hombre, es obvio. Le parece obvio a Kant, que no era tonto, era Kant. Kant, el que escribió la crítica a la razón pura, Dice Kant, hombre, es que es un disparate que una persona que no es independiente civilmente pueda votar. ¿Cómo van a votar? Las mujeres no pueden votar, dice Kant. ¿Por qué? Porque no son independientes civilmente, ni podrán llegar a serlo nunca. Porque a Kant no se le ocurre que pueda haber una ley del divorcio, una ley de herencia que permita heredar a la mujer, que pueda haber mujeres propietarias. Eso ni se le pasa por la cabeza al pobre hombre, ¿no? Pero dice, las mujeres no pueden votar porque si las mujeres votaran, entonces las personas casadas votarían 2 veces y las personas solteras una sola vez. Eso, claro, una persona de derechas tiene que razonar, como Kant, tiene que razonar así. Porque, claro, si depende de su marido, siempre va a votar lo que convenga a su marido. Por lo mismo dice, los asalariados no pueden votar, dice Kant, los asalariados no. Y le preguntan, ¿y los peluqueros? Y dice, los peluqueros, depende. Dice, si venden pelucas, sí. Porque eso quiere decir que tienen medios de producción. Pero si solamente cortan el pelo, no, porque son asalariados en el fondo. No pueden votar porque dependen de otro. Entonces dependen del mercado, dependen de los mercados, dependen de las corporaciones económicas. No pueden votar, dice Kant. Que solamente... Y entonces, claro, como es de derechas, dice que voten los propietarios, sufragio censitario. Madre mía, sí, dale tú, yo no sé ni por dónde empezar. Dale. Y aquí se ve un poco cómo es la anatomía del liberalismo. Y que cuando él habla de salvaguardar el parlamentarismo liberal, que lo ha dicho antes, aquí un poco entra en contradicción, porque ya se ve que el liberalismo está pensado pues para proteger los derechos de unas minorías, que normalmente son los ricos, ¿no? Los más ricos de la sociedad. Y eso era el sufragio censitario. ¿Qué era el sufragio censitario? Que quien no tenía nada no votaba, votaban los ricos, y en función de lo que tenían, ¿no? Esto es el liberalismo, es la dictadura de los ricos. Entonces, a ver, tenía que haber introducido, yo insisto, la distinción entre democracia y liberalismo. Y en esa distinción, pues quedaría claro que lo que se llama democracia liberal es un fraude, utiliza la palabra democracia, la verdadera democracia occidental, pues para manipular a las masas, hacerles creer que tienen una opción. Ya vemos todos los montajes, ya lo hemos visto, con el tema Villarejo, con toda esta forma que tienen de manipular a la opinión pública a través pues, de unos medios de comunicación que son propiedad, con fake news, con loafers, manipulan a la sociedad, pero la sociedad ha de creer que tiene libertad de voto, luego van y votan y todos los partidos defienden un solo programa, que es el del partido oligárquico, diferentes cláusulas del mismo programa, pero la gente ha de tener la sensación de que vive en una democracia. Hasta que no introduzcamos la distinción entre democracia y liberalismo, que el señor Carlos Fernández Línea no introduce, pues hay una confusión para mí evidente en su discurso cuando toca estos temas de los derechos de la mujer, de los derechos de la democracia censitaria, que diría él, es la esencia del liberalismo, es la democracia censitaria cuando ya se consiguió el sufragio universal, que ya todo el mundo era un hombre, un voto, pues ya metieron la ley de Hont, para que no sea un hombre, un voto, la ley de Hont. De los restos, hay un montón de trampas y sobre todo el control de los medios de comunicación por parte de la oligarquía. Esto es fundamental, ya no digamos las finanzas para financiar a unos partidos y a otros no. Ya crearon todo un dispositivo para que se pudiera seguir hablando de democracia, pero es un teatrillo y en realidad sigue siendo el liberalismo, pero un liberalismo que se ha afinado, que se ha adaptado al sufragio universal y continúa siendo un fraude, que esto es lo que criticaban y han criticado tanto los líderes y ideólogos comunistas como los fascistas, y los anarquistas también. Estos ejemplos que ha puesto de, por ejemplo, si hay gente que prefiere vivir con poco y no quiere pegarse una paliza de 16 horas para tener más, pues vale, perfecto, pues se le da una renta mínima. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Para empezar, esa renta mínima, ¿quién la paga? O sea, el dinero sale de los árboles, eso por un lado. Y aunque saliese de los árboles,
Si la renta básica no te cubre ni para pagar medio alquiler, ya no te digo un alquiler, ¿de qué me vale? Si la persona que está recibiendo una renta básica y quiera vivir así, porque oye, hay gente pato, siempre va, a la hora de votar, siempre va a votar al que le deje tener, al que le siga dando esa paguita. Permíteme que utilice esa expresión, que es básicamente lo que está pasando en este país, por lo menos que es lo que conozco, con tanto chiringuito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si no tienes si el ser humano no tiene opción de ser autosuficiente o lo máximo posible, por mucha paga que me des, mucho sueldo que me des o tal, todo va a depender siempre de unos mercados que me van a marcar unos precios y me van a poner unos límites que, aunque yo gane mucho, pues me voy a tener que gastar también mucho. Por lo tanto, no encuentro la coherencia en el que si cobras una renta básica puedas votar o no puedas votar. No creo que tenga que ver una cosa con la otra. No sé, digo yo. O me estoy liando, también puede ser. No, a ver, yo la vía esta de la renta básica, yo pienso que tiene que haber una protección social para que alguien que quiere trabajar y no puede, porque eso ya hay, eso ya existe. Claro, exacto, eso sí, pero la cuestión no es dar rentas básicas sistemáticamente, sino evitar que el trabajo se convierta en pura mercancía, o sea, dar una protección laboral, dar unos derechos mínimos, un salario mínimo. O sea, esto no es ningún misterio y no creo que la solución pase por la renta básica. Esto pasa por lo que es el proteccionismo social, de que hay cosas que no entran en el mercado y si hay un señor que busca trabajo y no lo encuentra, pues el Estado se ha de hacer cargo de darle unos mínimos dignos para que viva hasta que encuentre trabajo. Y entonces, eso sí, o sea, tiene que haber una protección. Y tiene que haber pues unos convenios, tiene que haber una ley laboral, pues todo lo que forma parte, digamos, del derecho laboral clásico, creo que es más que suficiente para evitar situaciones como la de esos señores que los quieren convertir hasta en autónomos y van con una bicicleta repartiendo todo el día por un sueldo miserable y encima tienen que ser autónomos porque así la empresa no paga, no cotiza ni nada. Claro, esto es el liberalismo llevado hasta el final y esto se combate pues con socialismo, pero no en el sentido de lo que entendemos por socialismo y tampoco con comunismo, que es destruir el mercado completamente, sino con el socialismo en el sentido en que algún día haremos la distinción entre socialismo y comunismo, pero básicamente la distinción es que el comunismo quiere abolir el mercado completamente, que es como tener un cuerpo sin hígado, mientras que lo que quiere el socialismo y sobre todo el nacionalsocialismo y las formas, digamos, de políticas de economía mixta de la que trata un poco todo este asunto, lo que hacen pues es ponerle unos límites al mercado. O sea, será un cuerpo con hígado, pero no será todo el cuerpo hígado, tendrá un cerebro, tendrá un hígado, mientras que el comunismo quiere extirpar el hígado. El hígado es necesario, tiene que haber un mercado. Lo que no puede ser es toda la sociedad un mercado. Esto ya lo dijimos en el vídeo anterior, quizá conviene subrayarlo. Sí, seguimos. Robespierre fue el único que dijo sufragio universal masculino, pero repartiendo la propiedad. Claro, para eso hace falta mucha guillotina, claro. Y corres el riesgo de que la guillotina te corte la cabeza a ti mismo también, claro, naturalmente, por supuesto. No puede acabarse con el capitalismo así como así, por vía parlamentaria. Tiene que haber siempre una revolución social de algún tipo. No sé si muy violenta o poco violenta, pero tiene que haber una revolución social. Con esto quería decir que lo que hemos intentado demostrar, mal que bien, no sé, Luis Alegre y yo, en nuestros libros sobre Marx, es que Marx pensaba así. Y que Marx, lo que habría defendido siempre, y además hay un texto que lo dice muy claramente, pero no me da tiempo a leerlo ya, que no hay que ser comunista para ser comunista, en el sentido de que comunista ya se nos ocurrirá cómo debe de ser un comunista. Un comunista no debe violar mujeres, debe tener buenos amigos que no te violen, debe de compartir su cepillo de dientes con todos los obreros, en fin, no sé, compartir sus zapatillas, comer en común, ideas maoístas, delirantes, utópicas y absurdas, que además nadie querría vivir en un mundo así.
Un comunista no es comunista para ser comunista. Un comunista es comunista para ser ciudadano, para ser de verdad un ciudadano. Si somos anticapitalistas, al menos los que hemos leído a Marx de esta manera, es para poder ser de verdad ciudadanos, para abandonar esta larga edad media. Fijaos lo que está diciendo. Ahora. Fijaos lo que está diciendo, que es prácticamente los argumentos de quienes rechazaron el capitalismo, pero dijeron que tampoco querían comunismo. Sus argumentos eran estos. En Alemania se llama la revolución conservadora. No sé por qué le llamaron conservadora, pero si tiene algún sentido esa palabra es que querían hacer una revolución contra el capitalismo, pero conservando la herencia de la civilización grecorromana, ¿no? Eso es lo que querían conservar. Lo que él llama aquí la ilustración, lo que él llama todo lo que es el principio democrático. Pues aquí lo tenéis. O sea, lo que pasa es que este señor, pues este punto no lo puede ver, porque eso a dónde conduce. A la línea roja. A la línea roja. Y este señor critica el marxismo, pero en el fondo sus amigos, sus círculos, pues son gentes así de lo que él critica, ¿no? Marxistas, anarquistas. Entonces, ¿cómo va a decir este señor que el origen del fascismo no es solo rechazar el capitalismo, sino también deciros, cuidado, comunismo tampoco. El comunismo es casi peor que el capitalismo, porque ¿no? Al menos en cierto. Sí. Y entonces, sí, di. No, perdón, que hay un pequeño lag. Sí, ¿tú me oyes bien, verdad, Jaume? Sí. La que dicen por aquí por el chat, dice, se escucha extraño el audio de Marcos. Bueno, ahora igual es que he movido el micro un poco. Bueno, ya lo tengo aquí en la boca. Que sería interesantísimo que este hombre aceptase un debate y porque, bueno, vamos a ver por dónde saldríamos, ¿no? Pero aprender sería un lujazo. Aprender con vosotros dos juntos aquí, aunque las ideas sean contrarias. Pero esa línea roja en algún momento habrá que pasarla, digo yo, porque es que está ahí, es la evidencia. Yo no sé si él aceptará debatir con un, entre comillas, fascista, con comillas o sin comillas, ¿no? Sé que ha aceptado hablar con Roberto Vaquero, lo cual ya significa que es bastante flexible, pero también ha hablado con Fusaro. Que Fusaro es uno de estos que son acusados de rojipardos. Yo tengo mis con Fusaro. Yo puedo decir que tengo su obra, que leo, estudio su obra, más respeto que se puede tener por alguien, que cuando te lees sus libros, eso no significa que yo comparta todo. Pero yo tengo prácticamente toda su obra. Me refiero a Carlos Fernández Diria. Creo que puedo, y conozco a Felipe Martínez Marzoa, que a su vez se basa en Heidegger, y ese es el tema de mi tesis, pues creo que podríamos debatir, y aunque no compartamos la ideología política, pues que podría ser un debate interesante y que aclararía muchas cuestiones. Sí. Dame un segundo que confirme, porque me dicen por aquí, espera un momento, ya va todo normal, ¿no? Vale. Es que me comentan en el chat que ha habido un momento que se nos escuchaba. ¿Te acuerdas un vídeo que hicimos hace muchísimo tiempo que se nos oía como aflautados? Que me volví loco hasta que no sé si conseguí. Tuvimos que repetir el directo, me acuerdo. Pues ha vuelto a pasar, pero ha sido momentáneo, por lo que tengo entendido. O sea que ya se nos oye bien, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar en el chat, por favor? Si se nos oye bien. Que ha habido un momento que se nos oía ahí, digo. Y eso es el StreamYard. En móvil normal. En móvil se nos oye normal. Y en la web se nos oye... Bueno, da igual. Bueno, seguimos y luego me lo descargaré y lo comprobamos. Dame un segundo. Se escucha bien, ¿no, Sócrates? Todo bien. Oliveira, dice... Rivera, perdón. Oliveira. Vale, perfecto, pues seguimos. Aquí está. Play. En la que continuamos en el siglo XXI y hoy más que nunca, cuando tenemos una sociedad que ya ni siquiera es sociedad, sino que son un montón de átomos que emprenden su vida por sí mismos en las peores condiciones económicas.
Ahora que ya ha desaparecido incluso la sociedad, ha desaparecido también, por supuesto, todo poder parlamentario frente a las corporaciones económicas, no olvidéis, de esto tiene artículos muy buenos Juan Torres, que existen lo que se llaman los tribunales de arbitraje internacional, que son tribunales por las cuales las empresas privadas pueden llevar a los tribunales, a los parlamentos, por hacer leyes que han perjudicado sus inversiones. O sea, porque si por ejemplo un país hace una ley sobre el salario mínimo que perjudica los intereses de la casa Coca-Cola, Coca-Cola puede llevar a ese parlamento a los tribunales para pedir una indemnización por los daños causados. Eso se llaman los tribunales de arbitraje. Juan Torres tiene artículos magníficos sobre eso. Pero esto es un delirio. Si esto se lo cuentas a Kant, uno de los teóricos del proyecto ilustrado, y por otra parte, como digo, una persona machista y de derechas, pero si esto se lo cuentas a Kant, le sale el cerebro por las orejas. ¡Bum! O sea, se cree que te has vuelto loco. Pero ¿cómo una instancia privada va a llevar a un espacio público, a los tribunales? Si los tribunales son la voz del espacio público. Aquí creo que se equivoca completamente, porque ya existe el derecho, toda la rama del derecho contencioso administrativo, que un particular puede denunciar a la administración. El problema no es ese. El problema no es ese. No es que un privado pueda denunciar a lo público. Pues claro que puede hacerlo, si le ha perjudicado. Si tú vas a un médico a la Seguridad Social y ese médico, que es un médico, un funcionario, no actúa correctamente y y tu hijo muere por una negligencia, tú puedes demandar. La cuestión no es esa. La cuestión es que está apareciendo un derecho en el que la soberanía nacional queda subordinada a las empresas, a las grandes corporaciones. Y hay grandes corporaciones que tienen una riqueza, un valor económico que es superior al PIB de estados enteros, y no unas cuantas. O sea que vamos a una sociedad, o a un mundo, que será como una especie de neofeudalismo, donde ya no habrán estados. Lo que habrán serán grandes corporaciones. Y las corporaciones no se elige a quienes mandan. Mandan los ricos, los que poseen el capital. Y en todo caso, si es una sociedad anónima, pues se nombra un gestor, ¿no? Pero un mundo en el que los estados ya no existen es un mundo donde todas las naciones quedarán sometidas a esa gobernanza mundial sin estado, que será la oligarquía. Y ese es el mundo hacia el que vamos. Por eso hay que defender. Sí. El nuevo orden mundial, ¿no? Que de nuevo tienes lo que tengo yo. El orden mundial es esto, y ahí está. Ahí veo lo grave del asunto, no a que un particular pueda contender con una administración pública, que eso ya existe. No, ese no es el problema. El problema es el fin de la soberanía nacional y que como mucho los estados serán como entidades administrativas en manos de las corporaciones, que lo empiezan a ser ya. Que lo empiezan a ser ya. Porque todo lo que ha explicado antes, de que los parlamentos pues no mandan, todo eso estamos ya en la fase intermedia que terminará en o bien la desaparición de los estados o que los estados pasarán a ser entidades que ya no serán políticas, sino puramente administrativas, al servicio de corporaciones inmensas que serán más poderosas que los propios estados. Con alguna excepción, porque seguramente habrá algún estado que respalde todo esto, ¿no? Con armas y tal, y a por dónde puede ir la cosa, ¿no? Algún pueblo de Asterix por ahí perdido que pueda resistir. Sí. Seguimos. ¿Cómo un poder privado va a llevar a los tribunales a un espacio público? Eso diría, pero eso es la Edad Media. Pues claro que es la Edad Media. ¿Y dónde te crees que estamos? En la Edad Media y cada vez más. No somos posmodernos, pero es que tampoco somos modernos. No somos modernos. No. Nos queda mucho para la modernidad. Y además creo que no vamos a llegar a tiempo de ser modernos. Porque, como dicen los ecologistas, Jorge Riesman me lo demostró el otro día, el mundo se va a acabar.
porque el capitalismo ya no cabe en el planeta y la cosa no va bien. Sobre todo porque para que el capitalismo entrara en razón harían falta leyes implacables elaboradas por parlamentos que fueran verdaderamente parlamentos y no sencillamente unos sicarios de los poderes económicos haciendo como que discuten ahí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que realmente tenemos? O sea, el Parlamento es una buena idea. Otra cosa es que eso que tenemos ahí sea un Parlamento. La ciudadanía es la mejor idea del mundo, porque la inventaron Sócrates y Platón, que no se equivocaban. Sócrates, Platón, Aristóteles y unos cuantos más, ¿vale? Lo que pasa es que no somos ciudadanos, porque no somos independientes civilmente. La división de poderes es la única posible buena idea que hay contra el adoctrinamiento ideológico y contra el totalitarismo ideológico. Pero para que se divida el poder hace falta tener el poder. Y no vale de nada dividir el poder político si el poder económico no está dividido. Y etcétera, etcétera, etcétera. La inmunidad parlamentaria es una buena idea. La policía es una buenísima idea. Siempre y cuando esté a las órdenes de un parlamento y no a las órdenes de una cueva de bandidos. Etcétera. Bueno, pues con esto más o menos esta es la idea que tengo yo de cómo el capitalismo sigue siendo incompatible, al menos con un determinado tipo de sociedad, la sociedad moderna, que la volvió imposible y que sigue siendo por ahora imposible. Y por desgracia el capitalismo no solamente es incompatible con la sociedad moderna, sino que ya es incompatible con cualquier dispositivo elemental generador de sociedad, porque yo no tengo mucha simpatía por la familia, ni tampoco tengo ninguna simpatía por la religión, pero es que ya ni religión ni familia, ni tradición tampoco, porque el capitalismo no se puede permitir a un montón de personas con una tradición a cuestas. Tú no te puedes pasear por el mercado laboral con 300 primos en la maleta. Por eso el pueblo gitano nunca ha entrado bien en el mercado laboral, porque claro, como tienen muchos primos, tú no puedes decir, no, es que me ofrecen un trabajo, es que me ofrecen un trabajo en Almería, en una hamburguesería. Pero claro, ¿y qué hago con mis primos? ¿Qué vas a hacer con tus primos? ¿Qué haces con tus primos? Pues nada, dejarlos ahí. Pero es que mis primos son mis primos. No, eso es que tú eres payo, tío. Tú eres payo. Tú te vas a Almería y dejas a tus primos. Es más, ya ni te acuerdas de que tienes primos. No digamos ya si eres un indígena y dices, no puedo irme tan lejos porque mis ancestros están aquí enterrados. ¿Tus ancestros enterrados dónde? ¿Cómo? ¿Qué ancestros? ¿De qué carajo estás hablando? Es que sin ancestros, con los ancestros tan lejos voy a pasar mucho miedo. Pues te jodes, o sea, ¿no? Está todo corroído, todo absolutamente corroído. Porque tenía razón Polanyi, tenía razón Naomi Klein. El capitalismo solamente funciona ya bajo condiciones de desastre social. Y vivimos en un desastre social para que el capitalismo funcione bien. Y eso es a lo que llaman libertad, que como digo, es la libertad del dinero, no la libertad de la sociedad ni la libertad de las personas. Y bueno, esto es todo lo que yo creo que... Es que si no, no nos va a dar tiempo a discutir nada. Vale, a ver si da tiempo a algo, venga. Bueno, aquí ya empieza el turno de preguntas, que es muy interesante, pero es que no se oyen bien. Yo creo que ya llevamos 2 horas, 20 minutos. Sí, creo que es un buen momento para dejarlo, ¿no? Pero los que vean el vídeo completo, ahí aparecen cuestiones sobre Podemos, sobre su vinculación con Podemos, y le hacen preguntas bastante agudas, algunas muy interesantes, o sea que os recomiendo para que veáis un poco también la confusión en la que se encuentra la izquierda, porque aquí estamos en un nivel de debate donde hay cierta honestidad, ¿no? Cuando hablas con un Pablo Iglesias, con gente así, estos tíos mienten con toda la marrullería, pero aquí un poco se distiende la cosa y ellos mismos reconocen sus contradicciones y eso hace que el debate sea más interesante, se vean los problemas y si son capaces de debatir con nosotros, que somos los malos, los más malos de todos, somos nosotros, pues pueden salir las ideas, pueden quedar claras las ideas, al menos en el antagonismo verbal, que debe mantener las formas y ser respetuoso. Yo respeto completamente a Carlos Fernández Lidia, aunque ya te digo que no comparto todo, pero en ese debate es donde se irán perfilando
las ideas. Y si alguno de los que están en este campo político se da cuenta de que tenemos razón, igual acabamos o empezamos a combatir ese estigma que la oligarquía ha aplicado a determinada ideología política, pero no la ha aplicado al comunismo. Al comunismo también lo ha estigmatizado bastante. Pero es que el estigma máximo, el mal absoluto, somos nosotros. Y hay que preguntarse por qué. Es la pregunta que siempre le digo a la gente, que ¿por qué precisamente? Y eso es por algo. Yo, aunque suene demagogo, pero lo repito, o sea, cuanto más años pasan y más escucho a gente que yo pensaba que era el mal absoluto, por utilizar ese ejemplo, ¿no? Aunque no es así literal, ¿no? Pero bueno, el que yo pensaba y sigo pensando en muchas ocasiones, bueno, ese es el bando contrario. Luego cuando te pones a escuchar, a analizar y a comparar y contrastar, dices, bueno, es que tenemos muchísimo en común. Dentro, o sea, en más o menos proporción, pero hay mucha base que nos une, o sea, porque esto último que ha dicho, pues yo estoy con él, o sea, es algo tan evidente que no se puede negar. Pero claro, cuando ya llegas a ciertos límites, a ciertos puntos, pues tantos unos como otros en algunas ocasiones dices, es que si paso esa línea, pues entonces a lo mejor me estoy contradiciendo a mí mismo en todo lo que he dicho anteriormente, o no tiene por qué, pero hay que pasar esa línea que da tanto miedo y reconocer porque pasar esa línea es reconocer que el del otro bando, por llamarlo así, lleva razón o un poco de razón, y es tan difícil reconocerlo a veces. Pero bueno, ojalá este señor pueda, pues bueno, nos escuche o te escuche ya que te sigue, pueda oírnos y reflexionar y debatir con nosotros cuando él quiera. Aquí se va a tratar siempre a todo el mundo con respeto. Igual que la semana que viene Julián Macías en un principio. Vamos a ver si sale todo bien. Y estamos en contacto. Yo, en cuanto tengas este vídeo publicado, porque no quería enviarle la primera parte sin haber acabado con todo el vídeo. Mañana entonces, lo tienes. Cuando tú lo tengas publicado me avisas y yo se lo haré llegar por el correo interno de Twitter y le propondré un debate. Pues mañana lo tienes. Luego a lo largo de la semana iré subiendo extractos más concretos, por si se lo quieres también enlazar, o se lo enlazo yo también, para que a lo mejor son vídeos más cortitos, para que bueno, le sea más digerible. Y por lo menos, por ejemplo, esta parte que estamos hablando ahora. Y bueno, invitado está, por supuesto, cuando él quiera. Y nada, lo dicho, Jaume, ¿qué te voy a decir? Que mil gracias, que dentro de poco ya hacemos la presentación oficial de nuestra web. Y bueno, ahí estoy. Yo ahí estoy haciendo lo que puedo. Tenemos que reunirnos en privado para limar ahí cosas y añadir mucho más. Y ahí estamos. Gracias también a la gente que nos está escuchando y sus aportaciones que han dado para tener un año de servidor entero pagado. Jaume, mil gracias. No sé si quieres añadir algo más. El micrófono es tuyo. No, yo pienso que ya ha quedado claro lo que estamos defendiendo, se va perfilando y nada, agradecerte como siempre pues la posibilidad de exponer esto, de irlo poco a poco definiendo unos conceptos que espero que vaya quedando como un pozo y se empiece a entender lo que es realmente eso que ha sido tan estigmatizado y que, a mi modo de ver, ha sido estigmatizado precisamente porque es la única alternativa a la oligarquía. Y ese es el motivo de la estigmatización y de ese odio que la oligarquía tiene a este proyecto político, ¿no? Gracias a ti. Está siendo todo ya tan claro y tan evidente que por donde mires. Bueno, no me voy a repetir. Lo dicho, Jaume, salto de llamada, me quedo aquí 5 minutillos charlando con la gente. Buenas noches y estamos en contacto. Y gracias a todos. Un abrazo grande, Jaume. Hasta ahora.